mañanera de Ángel correspondiente al lunes de la semana que laboralmente hablando hoy comienza. Lunes 9 de diciembre del año 2024. Voy a hablar hoy de algo que que lo más probable es que no interese a millones y millones de mexicanos. Pero a esos pocos que sí les interesa la cosa pública, seguramente les interesará lo que hoy voy a comentar. El presupuesto de egresos de la Federación. Entremos primero con la cuestión de los tiempos. Como usted sabe, aquellos que les interese el tema de las finanzas públicas, la iniciativa de ley de ingresos la analiza diputados y luego el Senado, y total que eso ya está resuelto. Y ahora se pasa a la parte fundamental y que a todo político mexicano le interesa, el presupuesto de egresos de la Federación. La Constitución establece que a más tardar el 15 de diciembre del año en curso, que es el previo, en este caso o es el año donde hay elección presidencial, el paquete económico se entrega el 15 de noviembre y debe estar resuelto tanto la iniciativa de ley de ingresos como el presupuesto de egresos a más tardar el 15 de diciembre. Es decir, de aquí al domingo de esta semana debe estar resuelto ese tema. Para nadie es una incógnita el si va a estar aprobado o no. La mayoría que ostenta Morena en la Cámara de Diputados le permite aprobar sin cambiarle una sola coma al proyecto de decreto que envió el Ejecutivo, el presupuesto de egresos. Sin embargo, la oposición va a decir, está la cosa del endeudamiento que pidieron en la iniciativa de ley de ingresos y que los programas sociales, esto y el otro, y lo que ustedes gusten, pero se va a aprobar el presupuesto. Ese no es el problema. Que si habrá muchos votos en contra, repito, ese no es el problema. ¿Cuál es entonces el problema? Que no hay recursos para sufragar de manera sana todas las partidas que vienen en ese presupuesto. El gobierno anterior y este ha continuado con la misma política. Solicitar endeudamientos que rebasan toda prudencia financiera para compensar la falta de recursos para pagar el servicio de la deuda y completar una buena parte de estos programas que ellos llaman del bienestar y yo llamo del malestar. ¿Por qué? Porque son programas que golpean directamente la salud de las finanzas públicas. En fin, este gobierno, decía, continuó con aquella política del gobierno anterior. Para el presupuesto de egresos del año antepasado, solicitó 1.7 billones de pesos. El año pasado solicitó para este año 1.9 billones de pesos. Y este gobierno ha solicitado 1.5 billones de pesos. ¿Qué es lo que aconseja la prudencia y la práctica sana en materia de finanzas públicas? Reducir el gasto. Si el gobierno en cuestión, que opera de manera deficitaria, no se atreve a elevar los impuestos para compensar ese déficit con el ingreso extra que obtendría en la reforma fiscal que menciono, o también podría él elevar ese endeudamiento que ya de por sí es alto. El gobierno anterior lo dejó prácticamente en 17 billones de pesos. Entonces, ¿qué hace este gobierno? Se decanta por la opción de contratar más deuda.
ya le autorizaron eso en la iniciativa de ley de ingresos, de tal manera que puede darse el lujo de presentar un presupuesto con un déficit menor al que se va a obtener este año. Y dice el 3.9% o 3 esto. La verdad es que no le va a alcanzar para que tope en ese déficit. El déficit va a estar, dicen los especialistas que han hecho proyecciones y modelado esta situación, que vamos a estar alrededor del 4.5% del Producto Interno Bruto. Ahora bien, este gobierno no lo hizo el anterior y este tampoco lo va a hacer para el año 2025, y lo más probable es que tampoco lo haga de motu propio para el 26, 27, 28, 29 y 30. Pero la realidad económica va a llegar a presionar de tal manera las finanzas públicas que no le quedará otra salida más que recortar gasto. Dirán ustedes, pero ¿cómo recortar gasto, Ángel? Si el sistema de salud está en los huesos, el sistema de educación pública también, la infraestructura ya está en un desastre completo, no le han dado dinero a las Fuerzas Armadas para equiparse, y menos ahora tampoco le van a dar el visto bueno a las peticiones que ha hecho el que han llamado el Batman de la política mexicana, licenciado García Harfuch. Entonces, ¿de dónde podrían recortar? Evidentemente hay muchos rubros en los que se deberá recortar. Dos Bocas, Tren Maya, el proyecto del Transísmico, el caso del AIFA, y también los programas sociales. Esto último es lo que teme no solo el gobierno anterior, sino el actual, porque en ese momento se caería el edificio endeble que han construido. Y en ese momento, millones de mexicanos empezarían a dudar de la certidumbre de que por siempre les darían esos dineros que complementan su modesto ingreso y con una dádiva muy modesta. Ahora bien, he escuchado opiniones de personas que son legisladores que dicen que gracias a su fracción, eso le escuché decir al diputado Moreira, gracias al PRI, esos programas están en la Constitución y ya nadie podrá quitarlos. Sí, me extraña que un legislador diga esa barbaridad. La Constitución en cualquier país es un documento vivo, dinámico. ¿Cómo es posible que Morena haya echado abajo la reforma educativa, la reforma energética que se aprobó durante el gobierno de Peña Nieto? ¿De dónde saca entonces el diputado Moreira que eso que dice que gracias al PRI, cuando tiene una bancada irrelevante de 35 diputados, y Morena lo supera casi en 8 veces ella y sus aliados? En esas condiciones, pues, hacer una afirmación como esa, ¿cuándo? Si en el Congreso un partido o una alianza de partidos obtienen la mayoría calificada, como es el caso actual, que Morena y los suyos tienen la mayoría calificada en las dos cámaras, pudieron modificar la Constitución en 18 leyes. ¿De dónde saca entonces, repito la pregunta, el diputado Moreira, que no se pueden echar abajo? Por supuesto, porque el impulso, la fuerza que llevará en ese momento al Congreso a reducir o a congelar o a modificar esta locura de tanto programa social del bienestar, como gusten ustedes llamarlos, ante la carencia evidente de recursos para sufragarlos de manera sana, es evidente que se podría modificar la Constitución teniendo una alianza de partidos en el Congreso que entendieran en ese momento la gravedad de la situación. Yo no sé
si el diputado Moreira ha leído alguna vez la Constitución, porque ahí viene perfectamente explicitado cómo se puede modificar la Constitución. Y ahí no dice, pero si hay programas sociales, no se deben tocar. Le valdría la pena que algún asesor de los muchos que tiene ahí el senador Moreira le explicara esto para que no diga burradas como esa otra vez, que esa él acostumbra de decir ese tipo de tonterías. En fin, vamos a ver a partir de mañana martes cómo se van a ir calentando los ánimos, pero finalmente van a tener su presupuesto. Lo que no van a tener es, primero, vergüenza, ética y dignidad para decirle no a la anticientífica, pero lo más importante, tampoco tienen dinero, que han debido solicitarle al Congreso una autorización de 1.5 billones de pesos. Pero ¿sabe qué otra cosa no vamos a tener? Y eso daña a todo el país y a todos los mexicanos. No vamos a tener crecimiento económico suficiente para sufragar todas esas locuras. De tal manera, pues, que podrán haber inscrito en la Constitución esto y lo otro, pero la realidad no está tocando a nuestra puerta. Ya está sentada oronda ella, en la sala de este edificio cayéndose casi, no solo el segundo piso, sino cayéndose, que ha construido Morena en los 5 años, 10 meses del bulto y en apenas 2 meses de este gobierno. Ya lo verá usted esta semana. Vamos a seguir comentando de ese tema y por lo pronto le agradezco su presencia aquí en la Mañanera de Ángel. Gracias.